Pues ya, listo. Bueno, porque a de Maistre se le conoce pues como el pensador o quizás el primer pensador reaccionario propiamente por ser pues crítico de la revolución, ¿cierto? De la Revolución Francesa. Y bueno, es curioso porque no solamente pues es crítico, dice que la revolución es absolutamente mala, la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo dice que es guiada por Dios, pues que es casi que producto de la providencia de Dios, lo cual es muy curioso y a mí la primera vez que leía de Maistre esto era lo que más me disonaba. Entonces yo por eso pienso que es muy importante hablar de qué es la providencia para entender a este tipo de pensadores. Y bueno, de una forma muy resumida, yo diría que la providencia es casi que cualquier interpretación teleológica que uno quiera darle como a la historia, ¿sí o no? Entonces uno puede observar esa providencia incluso en ideologías ateas, ¿no? Pues o entre comillas ateas, como lo puede ser estas que nacen de Hegel, no sé, por ejemplo, Bakunin eh, o, O o Proudhon, Marx, el mismo Proudhon, ¿no? eso, Proudhon, como que de alguna forma la historia nos lleva cada vez más a cierta plenitud de libertad o de autonomía o de desarrollo o de bien, ¿cierto? Como que la historia nos dirige al bien. Desde que haya como esta interpretación teleológica, creo yo que hay providencia, ¿sí o no? Y es muy importante ver desde dónde comienza de Maistre a desarrollar su filosofía y hay claramente unos presupuestos que yo diría que son religiosos, en este caso es la religión cristiana, católica principalmente, donde está pues funcionando pues este pensador. Y la religión cristiana también tiene claramente un desarrollo de pensamiento sobre la providencia y sobre lo que es el mundo incluso. Y esto va a ser muy importante porque no todo el mundo concibe el mundo de la misma forma. Y nosotros que estamos leyendo a Braque en el texto de la sabiduría del mundo, muy interesante porque él habla de los modelos, de varios modelos con que se entiende esta idea de cosmos o de mundo. Bueno, entonces una cosa importante del cristianismo me parece a mí es que el mundo no es absolutamente mal, por así decirlo. Eso sería caer en un cierto gnosticismo, considerar al mundo malo. Hay algo en el mundo que es bueno y diríamos que es porque participa de un bien mayor, de un bien pleno que sería Dios. El mundo es creación de Dios y de un Dios bueno, no es un Dios, no es un demiurgo maligno como sería pues este demiurgo gnóstico, sino que el Dios que creó el mundo es un Dios bueno. Entonces, por eso en esta primera diapositiva habla precisamente de la cita que menciona, de esta noción casi que intuitiva que tenemos del orden. Y es muy interesante porque es como una inversión de este argumento en contra pues, de la existencia de Dios, que es el famoso argumento del mal. Siento que lo que hace Maistre es darle la vuelta para decir, efectivamente, como vemos que hay desorden en el mundo, es porque presuponemos un orden. Efectivamente, como vemos mal en el mundo, es porque conocemos de forma intuitiva el bien. Y este bien y este orden, esta unidad, digamos, plena, sería Dios claramente. Nosotros vemos que en el mundo falta la mano de Dios, por así decirlo, que ordene las cosas. Pero también hay orden en el mundo. No completamente es un caos. Es, Es, y, es- perdón, es la idea de que para esos pensadores el mal no es, digamos, el mal moral, bueno, más bien el mal moral, el mal físico, son las consecuencias de algo más fuerte que es el desorden. O sea, el desorden más bien es la ruptura con una especie de unidad plena. Y esa unidad plena, pues, es el origen de las cosas, que es Dios, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en este texto de las veladas, de Maestre, el comienzo, que es un gran texto, yo recomiendo mucho que lo lean. El problema que inicia es, bueno, si existe la providencia, ¿por qué el justo adolece, ¿no? ¿Por qué se ven las injusticias, etcétera? Entonces, antes de pasar a la respuesta, que es muy interesante y que va a desembocar en el tema de los sacrificios, él va a empezar diciendo, bueno, es que realmente el mal no es el dolor físico o el sufrimiento del mundo, no, eso no es el mal, más bien son las consecuencias. El problema es el desorden que vemos en el mundo.
Entonces, todas esas dolencias no son más que tanto formas de remediar el orden como de los padecimientos del mismo. Entonces, creo que hay que empezar por entender el tema del bien y del mal para estos pensadores. El bien no es el dolor físico, no es el sufrimiento, no, el mal no es el dolor físico, el bien no es el evitar sufrir, más bien el bien es el ordenarse, incluso aunque a uno le cueste sufrir. Porque, por ejemplo, él pone el ejemplo de los monjes ascetas, ¿no? Que el monje asceta sufre al no comer, pero es porque se está ordenando interiormente para evitar el desordenar el mundo, ¿no? Sí, me parece que es importante, por ejemplo, este primer párrafo del libro de consideraciones sobre Francia. Él dice, aquí intentando pues, reproducir la cita, que todos estamos atados al trono del Ser Supremo con cadenas flexibles. Ciertamente, pues como que hay un cierto juego que permite que nos podamos mover, pero seguimos atados. Esa sería como la libertad. Está la libertad de poder, digamos, tensionar esa cadena, pero si uno la tensiona de forma muy brusca, la cadena va a jalar de forma muy brusca. Entonces, lo que vos hablabas del mal, hay un mal primero que claramente tiene que ver con esta doctrina del pecado original, pero hay una cosa que interpretamos como mal, que es producto incluso de Dios, que es el castigo a ese primer mal, pues es cierto. El castigo Y, presupone una culpa, presupone un acto, digamos, malo de la libertad. bueno, y me va a adelantar, pero eso toca el tema de la soberanía, porque, por ejemplo, pensemos en el castigo del diluvio, ¿no? Que para un hombre, pues, parece un mal, el aniquilar a casi toda la humanidad, pero dice de Mestre, no, es que realmente eso es una forma de castigo, pero que lleva un bien mayor, que es el reordenar el mundo del hombre que ha comenzado a desordenar el mundo. Entonces, es una forma en que el soberano actúa en el mundo para restablecer el orden que el hombre rompe. Sí, eso es. Por ejemplo, digamos, él pone un ejemplo de alguien que se rompe una pierna o, no sé, se disloca un hombro, por ejemplo. Estoy también parafraseando el ejemplo, pero dislocarse el hombro quizás sea menos doloroso que volverlo a poner a la posición correcta, ¿sí o no? Pero lo preferible y lo deseable es que el hombro vuelva a su posición, ¿sí o no? A pesar de que duela y a pesar de que sea, eh, de que genere sufrimiento. De esa forma, él entiende y precisamente porque está intentando verle sentido a las cosas del mundo que entendemos como malas, como la guerra, de esta forma la puede entender. La guerra para él es como, pone un ejemplo en consideraciones sobre Francia, como si Dios cortara el césped para que creciera mejor, ¿cierto? Dios castiga siempre para regenerar. No es, digamos, un Dios destructor que simplemente quiera acabar con las cosas. Y castiga, y yo creo que aquí pasamos a otro tema importante, porque el mal, digamos que ya está en las cosas. El mal no tiene presencia real, esto también es importante en el cristianismo. El mal no tiene entidad, por así decirlo, no tiene ser, sería una privación del ser, pero es como que ya está en el caos, el desorden, la desmesura, ya está en los seres. Principalmente, y esto también es importante, dice que está en la sangre. En la sangre del hombre, por ejemplo, está ya la desmesura. Entonces el hombre, y esto lo estábamos hablando antes, el hombre es, por así decirlo, ontológicamente culpable. No porque haga algo malo, sino porque tiende a la maldad. El hombre en sí mismo tiene una contradicción, por así decirlo, una pelea constante entre lo que él llama el espíritu y la sangre. La sangre es el principio vital, incluso dirá que la sangre es la misma vida y el espíritu sería como lo que los estoicos llaman el hegemonicón, si no estoy mal, el principio rector. Y este principio rector está en pelea constante con la sangre. Si querés pasamos a más diapositivas a ver cómo Sí. continuamos. Ah, soy yo el que las muevo, eres tú. Ah, soy yo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y es importante también hablar un poco ahí, quizás también contextualizar un poco tema, perdón. Ah, me perdí, discúlpame. Ya se ve, ¿verdad? Bueno, lo dejaré por ahí. Es importante también entender un poco el contexto del por qué el resaltar mucho esta naturaleza que del hombre, porque él, si uno lee a Demestre, él va a tirar mucho odio hacia Voltaire, hacia Rousseau, porque estos pensadores comenzaban, digámoslo así,
a cuestionar el dogma del pecado original, que no es algo, no solo es un dogma cristiano, es un dogma que muchas formas premodernas tenían como fundamento, digámoslo así, de su cosmovisión del mundo. Porque, por ejemplo, Rousseau, y vamos a ver las consecuencias de cada cosmología, ¿no? De cada concepción, digamos así, de la naturaleza de Dios que cada uno tenía. Porque para Rousseau, el hombre es naturalmente un ser, vamos a decirlo así, bueno, artificialmente se corrompe, vamos a llamarlo así, artificialmente para Rousseau se corrompe. Y hay otro aspecto que vamos a tocar más adelante que es bien importante, pero ahorita me voy a centrar en entonces, Voltaire, por ejemplo, pregona una doctrina de que también el hombre va avanzando en la historia, se va desarrollando, va perfeccionándose en la razón, aunque claro que Voltaire y Rousseau tienen sus rencillas, porque para Voltaire, digámoslo así, la cultura, la civilización es lo que lleva al hombre a planificarse. En Rousseau, no, Rousseau va a ir a dar una parte más, pero en el fondo, los dos estarían de acuerdo, es que el hombre naturalmente, por la razón, por la historia, se va a perfeccionar y va a comenzar a ver instituciones como la iglesia, como el Estado, como algo que no se necesita más, y que eso lo van a desarrollar más plenamente los pensadores socialistas. Por ejemplo, en Bakunin, en Proudhon, ¿no? Que ellos van a decir, estamos en una época de la historia de la humanidad donde nuestra razón se desarrolló plenamente, el espíritu humano se desarrolló, y este mundo en el cual las instituciones regían al hombre, le guiaban, ya no son necesarias. También está la versión marxista, pero la versión marxista no es un desarrollo del espíritu, es un desarrollo de las máquinas. O sea, en el marxismo, lo que libera al hombre no es la razón, son las máquinas. Eso mucha gente no lo toca, no lo ve, pero digámoslo así. Entonces, pero aunque los matices sean distintos, hay una idea de que el hombre, por sus propias fuerzas, puede civilizarse, puede crear el mundo. Y una visión como la premoderna, como la que defiende Mest, no, o sea, el hombre es un ser ruin, bueno, no un ser ruin, es bueno, pero tiende al mal, por sus propias fuerzas se desordena, y por la pura razón no llega a construir nada. Que en eso también se parece un poco a Rousseau. Si quieres, también tocamos un poquito esa crítica que hacen los filósofos, ¿no? Porque de Maistre es un crítico también de hasta cierto punto de la filosofía, pero de la filosofía ilustrada. O sea, porque él dice es que la filosofía por sus propias fuerzas no construye nada, al contrario, destruye, erosiona. Algo un poco semejante a lo que dice Rousseau, ¿no? O, no sé, ¿tú qué piensas, Juan, o qué puedes decir? Sí, no, es muy curioso porque Maistre creo que tuvo su etapa como ilustrado, por así decirlo, y se nota pues que él es lector de todo esto. Es como una especie de ilustrado anti-ilustrado, siento yo. Y esto también se ve como en el mismo título del texto de Elucidaciones sobre los sacrificios. Pues la palabra que utiliza para elucidaciones es la misma con la que traducen ilustración, como o iluminación. Tiene pues que ver con esto. Entonces es paradójico porque habla de algo que es, entre comillas, poco iluminado, como esto de los sacrificios, como que es una cosa, no sé, fanática, como supersticiosa, pero lo llama iluminación, que es lo que quiere como hacer, como mostrar cuál es la verdad detrás de los sacrificios. Y yo creo que aquí relacionándolo con Rousseau, como vos habías comentado, mientras que Rousseau tiene pues esta idea del buen salvaje, para de Maistre ese salvaje de cierta forma no existe, como que el hombre es producto de una sociedad, de una civilización, y que esa civilización está porque previa a ella está lo peor, básicamente la desmesura total, está el caos. La civilización intenta de cierta forma mesurar esa sangre desmesurada, ¿sí o no? Sí, es el látigo, ¿no? Es el látigo que el hombre necesita para adiestrarse. Eso, y lo hace mediante también el derramamiento de sangre. Esto es, digamos, lo polémico, pero lo polémico entre comillas, pero ya vamos a ver que incluso esta misma lógica opera, siento yo, actualmente. Y, ajá, sí, y nada más porque antes de dar el salto, ¿no? Porque sobre eso es algo importante, que esto no se dice mucho en las facultades de filosofía, cuando se toca a Rousseau y cuando se toca a estos pensadores. Una de las claves también es que de Maistre
da por hecho la naturaleza social del hombre. O sea, el hombre es un ser natural, social por naturaleza. O sea, esa es la forma clásica. En la perspectiva moderna, como Rousseau, como Hobbes, el hombre no es naturalmente social, es artificialmente social. O sea, se hace por un contrato en el cual es como una razatabla, ¿no? O sea, el hombre antes no vivía en sociedad, pero se hace social por una necesidad, pero se hace, o sea, es por el trabajo. En estos pensadores, la sociabilidad es algo natural, es algo que se... ¿Y por qué? Porque existe Dios, o sea, Dios es el que dota al hombre de esa naturaleza y también hay una soberanía natural, que es la divina, ¿no? Entonces, Y además Dios es el que crea la sociedad también, con ayuda de otros hombres, pero yo creo que esto también lo vamos a desarrollar quizás más adelante. Bueno, lo que quería decir también de los sacrificios es que una manera de menguar, digamos, la masacre natural que considera de Maistre es centralizar el criterio de quién es el que merece ser sacrificado, lo que nosotros, digamos, humanamente llamamos el culpable. Digo humanamente para diferenciarlo al culpable que ya habíamos comentado, que es este culpable de todo el hombre es culpable, digamos, a los ojos de Dios, por así decirlo, menos Cristo. Obviamente en la teología cristiana estamos hablando, pero humanamente hay un discernimiento de quién merece morir y quién no. Y ese discernimiento, si está centralizado en uno solo, llamémoslo rey, eh, se garantiza para el ministro más paz, porque si todos tenemos, digamos, la potestad de definir quién merece morir, pues es el caos total. Para la Revolución Francesa básicamente irá de ministro, que todos se toman, digamos, ese poder. Entonces, por eso es muy importante en el Maistre esta soberanía que él interpreta como absoluta, pero no absoluta porque tenga que ser absoluta, pues porque para él debe ser absoluta, sino porque necesariamente es absoluta. Y es porque es aquella decisión que dice, por ejemplo, este tipo merece morir. Y esa decisión puede pasar por muchos filtros. Puede pasar por una discusión de mucha gente, pero al final la discusión va a estar. Y esa decisión es absoluta. Entonces, esa es la paradoja de la inocencia en el mundo humano, digamos así, porque si alguien se declara culpable, siente entre comillas inocente, ¿quién lo declara después inocente? Pues los mismos procesos institucionales. Entonces, no es tanto porque alguien previamente sea culpable o inocente que la justicia opera, sino que es porque la justicia opera con esta potestad absoluta que funciona, a pesar de que mate pues a gente entre comillas inocente, porque ya, repito, y esto es importante, nadie es inocente. no, y pone el ejemplo del caso Calas, ¿no? O sea, por ejemplo, él dice, bueno, Voltaire lloró mucho por la cuestión del caso Calas, pero dice, bueno, sí, podrá ser una sangre inocente que se derramó, pero es preferible eso a que no haya instituciones que canalicen la violencia. O sea, Sí. por ejemplo, o sea, él por eso habla mucho de este tema de la soberanía. Bueno, es que si no existieran estas instituciones que canalicen la violencia, ¿quién tendría la potestad de derramarla? Entonces, aquí también se parte la idea de que naturalmente el hombre se sabe que debe ser gobernable. Entonces, Rousseau, y hay otro pensador que se llama Alonso Cortés, va a decir que el problema de la modernidad es que nadie quiere ser gobernado, todos quieren gobernar o quieren ser libres. ¿Va? Es esta intención socialista, ¿no? Es que es esta idea socialista, muy socialista, que de hecho, y liberal además, de bueno, es que no ocupamos, todos somos libres, todos somos autodeterminados, pero eso lo que observan sus pensadores es que eso erosiona el principio institucional y de la soberanía de los aparatos que canalizan la violencia, que nos ayudan a no violentarnos entre nosotros. Sí, y bueno, como de pronto siento yo, pues poniéndome en los zapatos de quien pueda escuchar y no conozca pues nada de este tipo de pensamiento, le puede chocar la idea de que todos seamos culpables y que no exista ningún inocente, porque yo creo que la modernidad también va muy por sentido contrario, ¿cierto? Todos somos no solo inocentes, sino que todos somos merecedores de derechos y de muchas, bueno, beneficios por solo, digamos, ser humano, ¿no? Y bueno, una de las razones que da de Maistre, ya lo habíamos dicho, por este aspecto desmesurado de la vida, de la sangre, pero también, y esto es bacano porque dice que nosotros no somos ladrones, no necesariamente porque
robemos o no, ¿cierto? El acto en sí no eso es una cosa, sino porque quizás sea otra cosa mala que nos haga no ser ladrones, como por ejemplo la vanidad o la impotencia o el temor, pues estamos sí o sí como circunscritos a, digamos, a este pecado, llamémoslo así. Bueno, él mismo dice, ¿no? En las veladas, de que a mí me dicen que soy un hombre bueno, noble, pero si supieran que yo en las noches, cuando pienso en mi conciencia, que él se acueste y llora de lo horrible que es, ¿no? O sea, es esta idea de que por afuera, es que en el mundo de las instituciones, por fuera podemos aparentar ser nobles, etcétera, pero es la apariencia para no padecer ante dichas instituciones, ¿no? Porque por dentro, pues hay un desorden, ¿no? O sea, el hombre tiende a ello. Y este desorden, como habíamos dicho, como para también repasarlo lo anteriormente comentado, se resuelve con el mismo desorden, ¿cierto? Por así decirlo. El tope a mi desmesura es la desmesura del otro. Y esto vendría siendo básicamente el caos, a menos de que las instituciones empiecen a discernir quién es el que merece vivir y no, más básicamente. Pero bueno, también está quizás lo más complicado, a mi parecer, de Meister, que es esto que él llama el dogma de la reversibilidad. Y yo ya voy a explicar cómo lo entiendo yo y cómo lo veo que funciona. Eh, este dogma dice que el culpable, el inocente, podría pagar por el culpable. Y esto explicaría para De Maistre los sacrificios humanos. Y los sacrificios humanos casi que de las víctimas más puras y más inocentes, no sé, como la mujer virgen, la chica joven o el bebé o el niño, o gente que no tiene nada que ver. Para él, para De Maistre, esto va a ser, digamos, una degeneración de estos dogmas que el ser humano previamente ya de cierta forma conocía, porque también hay que recordar que De Maistre no considera necesariamente la forma, el desarrollo del ser humano como hoy lo entendemos de, no sé, de que éramos homínidos y nos fuimos desarrollando poco a poco y después llegó la sociedad, sino que se puede hablar incluso de una edad dorada, porque una cosa que caracteriza mucho a Maistre también es que es muy sincrético, creo que podríamos decir, como que él considera que hay verdad en las religiones paganas, que la plenitud de la verdad está en la religión cristiana, pero las otras religiones también han dicho algo de verdad, que se ha corrompido, que ha sido deformado, pero hay verdad en estas religiones. Entonces, tanto como la idea del paraíso para el cristianismo, como la edad de oro para Hesiodo, esto digamos que puede tener como una relación común que tampoco es únicamente de Maistre, muchos pensadores más modernos que de Maistre que también sostienen este tipo de cosas, como Ébola, recuerdo mucho a Ébola, también habla mucho de esto. Y bueno, me fui un poco por las ramas. Mira, sí, no, es la idea también es la idea tradicionalista, ¿no? De un origen común de los hombres, una época dorada de una armonía plena con Dios, ¿no? Y que se perdió. Entonces, el chiste es de que todas esas instituciones religiosas, civiles, hay un intento también de volver a armonizar con Dios, ¿no? Con los dioses. Pero de una forma, pues, falla, ¿no? Entonces, esa es la idea, es esa. Y además, y ahí es donde se funde la institución de los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo que consiste es el hombre al darse cuenta de esa naturaleza desordenada, caída que él tiene, y al ver que el soberano es totalmente bueno, hay una especie, digámoslo así, de, de noción o de extrañeza por ese orden perfecto. Entonces, el hombre ante esa memoria de su origen, pues pretende establecerla ofreciendo la sangre a los dioses, como una retribución de, digámoslo así, del perdón por el desorden que está cometiendo. Pero es toda esta cuestión de la sangre que tú habías mencionado, ¿no? El poder de la sangre. Y también se basa, no lo hace solamente por cuestiones filosóficas o míticas, también él se apoya en científicos de su época, ¿no? Que hablan de la sangría como el derramar la sangre, ¿no? Como una cura. Entonces,
no crean que solamente es una cuestión de mitológica de Mestre. De Mestre también se basó, claro que una medicina pues antigua o ya no, ya refutada, pero en su momento se basó también en ello. Hay muchos fisiólogos y los llega a citar y también se basa mucho en Orígenes. Orígenes va a ser quizás como el filósofo de cabecera de Maistre. Incluso lo va a hacer tender a ciertas cosas que actualmente la iglesia ha condenado, como la apocacástasis, creo que se pronuncia. Pero bueno, estos ya son otros temas. Y es que también, te comentar, él ya también dice algo bien interesante, la única institución universalmente que se encuentra universalmente es el altar del sacrificio. Es lo más universal. O sea, no hay otra institución que no se haya, donde no hay algo más común entre los hombres que eso. Sí. Y ya que pones esta diapositiva, que la imagen es Numa, Pompilio y la musa, que es la que le da las leyes de Roma. Para de Maistre, la sociedad es creación de Dios en primera instancia, porque por un lado el hombre no puede crear nada. La sociedad presupone un orden y el legislador primero es Dios. Esto lo podemos entender remontándonos nuevamente quizás a esta revelación inicial que tuvo Adán o Noé y demás, pero también se puede entender, y de esta forma yo siento que tiene verdad, es que si bien mediante una constitución de ilustrados se puede crear, no sé, las normas, el código de reglas más perfecto para una sociedad, como si se tratase de una máquina y todos fuéramos tornillitos y piezas de dicha máquina. Una cosa que me parece que no puede explicar el ateísmo en este sentido es el poder deóntico que tienen esas leyes. Y la religión sí que lo puede hacer, porque una cosa es la ley y otra cosa es para qué voy a cumplir con esta ley. Y él dice que si una ley no está con esta aura de divinidad, de sacralidad, no es cumplida, no funciona. La ley tiene que funcionar, la ley funciona es porque tiene este contenido sagrado, por así decirlo. Y yo creo que incluso actualmente los derechos humanos tienen también ese tufillo, porque la gente los considera como algo natural, inalienable, pues les aplica unos adjetivos casi que para desviar la verdad, que simplemente es una declaración hecha por unas personas, y yo no estuve ahí, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí, esta declaración está escrita en un papel, no sé, ponga un papel de oro, tinta de oro, lo más costoso del mundo, pero no es más que eso, es una declaración que funciona es porque nosotros, digamos, la apoyamos y actuamos conforme a eso, pero ¿por qué la apoyamos y actuamos conforme a eso? Sería la pregunta. Claro que también hay que decir que esas declaraciones se querían fundamentar con una visión progresista, ¿no? Del hombre. O sea, sí incluso tiene ese tufillo religioso, pero Sí, ¿no? es el tufillo de antropocéntrico, ¿no? Lo que llaman Gómez Dávila. Y como estamos leyendo a Braque, que se me viene mucho a la mente, este inicio de reivindicar la dignidad del hombre, que es la condición necesaria para la declaración de los derechos humanos, la idea de que el hombre se los merece porque es digno. Esto tiene origen completamente religioso, ¿cierto? La idea de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Quitar a Dios pues de la ecuación es quitarle esa semejanza a la que el hombre supuestamente tiene, ¿cierto? Sí, Y el hombre no puede ser sino otro simio más, un simio más o una babosa más. Pues sí. No sé de dónde saca su legitimidad para ser, digamos, galante de estos derechos. Y es que también esa cuestión de la ley que defiende de Mestre es, bueno, es que si tú quitas su fundamento religioso divino, como tú mencionas, pues, ¿qué más da obedecerla, no? O sea, ¿por qué la tendría yo que obedecer? O sea, ¿quién me la dicta? O sea, y ese es el tema de la soberanía también, o sea, ¿quién es al que uno obedece? Entonces, el problema que él nota, por ejemplo, con la filosofía ilustrada es que es una filosofía meramente destructiva. Claro que también, quizás él no se percató un poco que también, no, sí se percató, que la ilustración también venía detrás con un mito del progreso, ¿no? Pero la pura filosofía, él dice, es que la pura filosofía, el puro uso de la razón, no crea civilizaciones. Lo que crea civilizaciones, él lo llega a decir, en cada civilización hay un altar. Toda civilización tiene un altar, lo dicen las veladas. Y pues sí, o sea, uno no puede formar una civilización solo por la ciencia y la razón. Eso es falso. Y de hecho, dirá más, la razón se convierte en corruptora
y en destructora de cualquier cosa, porque él como casi pareciera que considera que la razón, él dice, como abandonada a sí misma, es como una fuerza destructiva, y es como que necesariamente, y así lo interpreto yo también, la razón tiene como este camino escéptico, que Mm. puede básicamente dudar de todo, cuestionarlo todo, y estas dudas serán razonables, casi que dejándonos en un solipsismo, si se quiere. Y por ese motivo creo yo que él dice que la razón tiene este movimiento destructor. Tranquilamente puede derrumbar cualquier catedral sistemática, pues me refiero como catedral ideológica que se haya construido. Porque, Totalmente. digamos, eh, para construir un sistema filosófico, creo yo, se necesitan unos principios que uno considera principios precisamente porque no hay nada previo que los legitime, ¿cierto? No hay nada previo que los avale, pero sin estos principios no se puede construir para arriba. Si, bueno, un principio, por ejemplo, sería, no sé, la verdad existe, algo así de sencillo, o el Mm. principio de identidad, yo qué sé, de no contradicción. Esos son principios que no se demuestran, simplemente uno los acepta acríticamente, casi que diríamos que por fe, y funcionan como reglas. Nos ayudan a fundamentar el edificio. Exacto, entonces este carácter religioso funciona, ¿qué él dice? La sociedad se sostiene es por dogmas y prejuicios, dirá, no por la razón. Sí, no, no, y tiene razón. De hecho, los Sí, antiguos lo sabían muy bien. O sea, de hecho, los antiguos decían que al fin y al cabo las ciudades son los dioses viven en las ciudades. Porque si no están los dioses, la ciudad se cae. Incluso el mismo Donoso Cortés llegó a decir que si el Imperio Romano cayó fue porque cayeron sus fundamentos teológicos, no por una cuestión económica, no por las mismas guerras. O sea, si cuando uno cambia los valores o los dioses de la ciudad, del mundo, de nuestras civilizaciones, vamos a ver algo nuevo. No es que las cuestiones económicas nos lleven a eso, no es así, o más bien las cuestiones materiales. Más bien lo que importa es la axiología que hay detrás de cada civilización. Si no, no vamos a entender nada. Y es por eso que el marxismo, vamos a decir que esta es una visión muy contraria al marxismo, ¿no? Porque el marxismo sí se basa en una visión totalmente material. O sea, por ejemplo, la revolución la causan, o el café, en su momento creo que llegó a decir que la ilustración fue por el café, ¿no? Por el té, o que eso conllevó al... sí, Lo llega a decir. sí, sí, sí. Sí, sí, entonces pero no, claro, las cuestiones materiales pueden importar, pero el asunto es que no es lo primordial. O sea, hay que entender que una civilización cambia cuando se arrodilla ante un dios, o ante qué dios se va a arrodillar, y vamos a ver una civilización nueva. Claro, es en la medida en la que compartimos principios comunes. Por eso él dice que si bien el poder, aquí lo dice en la diapositiva, tiene este carácter absoluto, él dice que la iglesia y el papa tiene este carácter infalible. Es como lo mismo. La infalibilidad para el papa es el poder absoluto para el monarca. Y bueno, vuelvo a repetir que no es que lo esté prescribiendo, sino que lo está describiendo como que siempre es así. Y el ejemplo que yo pongo, no sé, digamos una sociedad comunista, lo deseable es que todos seamos comunistas, ¿no? Lo deseable es que no haya secticas de capitalistas que se reúnan a escondidas a hablar del capitalismo, pues eso sería destruir esa sociedad. Entonces, casi que cada sociedad crea de cierta forma su propia inquisición. En la Guerra Fría se mataban comunistas en un lado y se mataban capitalistas en el otro. Es, digamos, lo normal. Y no es que sea ni bueno ni malo, ¿cierto? Esta es una descripción de cómo funcionan las cosas, creo yo. Sí, ¿no? Incluso en las mismas sociedades liberales, entre comillas, ¿no? Bueno, no, sí, liberales, eh, que se dicen, no, la libertad de expresión, etcétera. No es cierto. O sea, también la libertad de expresión realmente es una mentira, no existe. O sea, también en las sociedades de abiertas hay una especie de censura. La censura es lo más normal en las sociedades. No existe la libertad. O sea, raramente, quizás el problema de la época democrática liberal es que no es honesta consigo mismo. Por ejemplo, la sociedad, yo lo que considero, ¿no? Porque veo, por ejemplo, la sociedad, la cristiandad, pues ellos decían, no, pues hay censura, tenemos que, había una honestidad para con sus vasallos, ¿no? En las sociedades actuales estamos vueltos locos porque es una sociedad que te promete que libertad de expresión y no hay. O sea,
Y eso no es que esté mal la libertad de expresión, el problema de las sociedades actuales no es la censura, es la forma, la deshonestidad con las cuales te pintan en nuestro mundo, ¿no? Yo, bueno, considero eso. Sí, y también hay que decir que cuando él dice que la soberanía en sí misma es absoluta, tampoco está promoviendo una dictadura ni nada por el estilo. Él dice que incluso la mejor monarquía, por así decirlo, se gobierna solita, no tiene mucho, no tiene tanto que hacer. Y es, por un lado, porque lo que legitima el poder es esta base, como habíamos dicho, religiosa, que podríamos calificar como moral, porque esta moral tiene su origen religioso. Y el poder que llega, ya sea por la guerra, si no se acomoda, digamos, a este círculo definido por esta moral, ese poder no tiene pues nada que hacer. Es por eso que de cierta forma se legitima, es legitimada por esta base religiosa, como había dicho, e incluso lo llega a decir en las veladas. Si un tirano se vuelve demasiado poderoso, la misma providencia encuentra formas de tumbarlo. Yo lo resumo con esta frase de Donoso Cortés: a los pueblos revolucionarios Dios los castiga con tiranos, y a los tiranos Dios los castiga con pueblos revolucionarios. Es lo que ya habíamos hablado, de esta idea providencial de la misma guerra, que aparece para reparar un daño. Bueno, y mira, esta cita toca muy bien porque esta es una cita de las veladas, ¿no? Cuando habla de la Inquisición, que pues, dice, oye, es que si tú condenas a Torquemada es que dejas de razonar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una institución como la Inquisición o como la policía son instituciones que sirven para, digámoslo así, derramar sangre, pero es que el derramamiento de sangre en las sociedades es necesaria para establecer el orden. No se puede, a veces es curioso porque a veces una sociedad no puede existir sin estos derramamientos. ¿Por qué? Porque es cuidar el orden, el cuidar que alguien, digámoslo así, no vaya a transgredir el orden en el que uno vive, ¿no? Y a veces diría de maestro, es mejor derramar unas cuantas gotas que llenar los mares de sangre, ¿no? Que para eso sirven ciertas instituciones. Sí, la idea de las instituciones es llevar este derramamiento de sangre a lo mínimo, a lo más poco. El mundo sin instituciones es el caos, como habíamos dicho, es Bueno, el patrimonio. bueno, incluso está el ejemplo, cómo la Inquisición, por ejemplo, hablando de la Inquisición, ¿no? Cómo la Inquisición evitó las cacerías de brujas que fue en el norte protestante, ¿no? O sea, por ejemplo, la Inquisición española bien llevó a evitar una matazón de brujas, como fue en el norte de los protestantes, ¿no? Que en el norte y en Estados Unidos ahí sí fue a diestra y siniestra. Entonces, una institución como la Inquisición, por ejemplo, poniéndole como ejemplo, es que sirvió para evitar, digámoslo así, una escalada a la violencia. Y eso es lo que hacen estas instituciones. Para Sí, sí, uh-huh. la mayoría de brujas murieron por un juicio, por el juicio pues, de la turba popular. La Inquisición tiene un carácter completamente distinto, que se centraliza la decisión precisamente en toda esta estructura institucional. Pues hay una cantidad pues, de burocracia en la Inquisición. Sí, Y entonces, perdón Juan, disculpa, pensé que habías terminado. Adelante. otra cosa muy interesante que dice sobre la Inquisición es que como los jueces eran a sí mismos sacerdotes, transformaban la culpa, lo cual, digamos, para un jurista, un gobernante, la culpa sería suficiente para que esa persona sea merecedora de castigo, pero el sacerdote entiende la culpa como pecado, ¿no? Y este pecado tiene su perdón, por lo menos en el catolicismo. Entonces, este culpable podría simplemente ser perdonado. Entonces, esto para de Maestre, pues la Inquisición española era lo más misericordia que había. Y también hay que recordar que el que mataba, digamos, al acusado o al declarado hereje o peligroso por la Inquisición era, creo que el poder, eh, el gobernante, no tanto la iglesia, sino más que todo como los estados, por así decirlo. No, y es también interesante la persona del verdugo, ¿no? Que de Mestre defiende también, porque también, no sé si si llegó a precisar las guillotinas, ¿no? Entonces, la forma en cómo cuando, por ejemplo, el verdugo ejecutaba, el verdugo al fin y al cabo, de esa sangre que se derramaba, que se decía culpable, pues al fin y al cabo le daba un trastorno en el cual esa sangre
que se hacía inocente por este proceso, termina por limpiar las culpas de él y de los demás. Y también había una forma muy personificada, digamos, de esta muerte, ¿no? Cosa que, para decirlo así, es un punto aparte, ¿no? Las formas que en la modernidad va a llevar la pena de muerte va a ser muy distintas, porque ya no es a manos de un verdugo o de alguien que pueda capitalizar que esa sangre pudiera tener este rito místico, digámoslo así, de purificación. Más bien, ya es algo que se hace higiénicamente. O sea, se ejecuta higiénicamente y se puede hacer mejor, más efectivo, pero hay toda una pérdida, digámoslo así, del sentido del sacrificio que el verdugo daba. Entonces, Mestre a mí es un defensor del verdugo. Sí, yo creo que la propia guillotina se pensaba como una evolución, porque ahora era la máquina la que mataba al hombre y no estaba pues ese contacto directo entre el hombre matando al hombre. También una cosa interesante es que él compara al verdugo con el guerrero, con el caballero. Ambos tienen esa potestad, por así decirlo, de matar. ¿Tá? Pero el caballero tiene la gloria, mientras que el verdugo tiene la deshonra total. Mientras que los dos están haciendo realmente lo mismo. Y a ver, ¿qué más podríamos decir? Mira, Bueno, pues están esas citas, ¿no? Muy, que decíamos, o sea, por ejemplo, si quisiera perder un imperio, le haría gobernar por filósofos. Claro que hay que entender que él está hablando de los ilustrados, o sea, de esta razón crítica, de la destrucción de prejuicios, dice el maestro, no, o sea, una sociedad vive de prejuicios. Tú no puedes destruir, si tú te friegas los prejuicios de una sociedad, pues la sociedad se cae. O sea, entonces, lo que me está diciendo, la sociedad, al igual que Rousseau, esto hay que decirlo, es la misma idea de Rousseau. Las sociedades no las puede fundamentar la razón, ni la filosofía, ni la ciencia, las fundamenta la religión, ya sea civil o ya sea la iglesia, o sea, no hay de otra. sí, O en este caso, por ejemplo, actualmente y eso también hay que decirlo, o sea, y eso un poco a los que nos escuchan, que ahorita te pueden estar pensando, pero nuestra sociedad no es religiosa, es secular. Bueno, es que nuestra sociedad no es, más bien nuestra sociedad no es irreligiosa, es religiosa, sigue siéndola muy profundamente. Otra cosa es que ya no sean como las formas tradicionales de religión. Ahí tenemos religiones antropocéntricas o que ponen que ya no son científicas, son cientificistas o de los derechos humanos. Hay muchas formas religiosas que hoy en día tenemos que nuestra propia sociedad ha hecho ciertas categorías para que no la viéramos, no pudiéramos ver esto, que perdiéramos ese sentido religioso de nuestro mundo. Nuestro mundo es religiosísimo, es súper mega religioso, solamente que se sabe esconder muy bien. yo creo que el mejor ejemplo son los derechos humanos. Los derechos Sí, sí, humanos, totalmente. quien los cuestione, pues no, simplemente es un enemigo de la sociedad. Y no hay, como digo, un principio previo a los derechos humanos, sino la dignidad del hombre, que ya hablamos de eso, pero necesariamente no tiene que haber un principio previo, simplemente los derechos humanos son el principio en sí mismo y acríticamente los aceptamos y ya eso nos acerca mucho a esta sociedad que postula de Maistre, que tiene este carácter religioso y doctrinal y acrítico y prejuicioso también. Ahora, también démonos cuenta, todo orden, y eso también lo dice de Maestre, todo desorden va a presuponer un orden, porque estos derechos humanos surgieron del desorden de las guerras mundiales. Entonces, nada más hay que darnos cuenta que también mire, la Declaración de Derechos Humanos puede ser algo muy fuerte, pero si lo piensan bien es muy cierto. No se diferencia de nada del mito bíblico del Génesis ni de los mitos homéricos. Nada, es lo mismo. O sea, se presupone un orden y luego llega el desorden y regresa el orden. No, y además Es decir lo que mismo. los mitos, por ejemplo, con los que se fundaron nuestras naciones, son mitos de sacrificio a la Sí, final. totalmente. Los niños Siempre, héroes, ¿no? sí, los héroes eran sacrificadores, básicamente. Siempre hay alguien en las historias de fundaciones de sociedades que es sacrificado. Casi que toda sociedad inicia con un sacrificio inicial. Eso también lo desarrolla mucho Girard, ¿no? Sí, René Girard, o sea, sí, nuestras sociedades son sacrificiales, o sea, bueno, el mismo cristianismo también lo es, o sea, el orden cristiano se da por el sacrificio de Cristo, ¿no?
Sí. Pero es que toda sociedad inicia precisamente, no hay sociedad que no tenga como origen un derramamiento de sangre. Y previo a ese derramamiento de sangre se presupone el caos. Sí, totalmente. Hay Bolívar un es, texto, por ejemplo, el perdón. verdugo Ajá. y el creador de una civilización al mismo tiempo. Sí, sí. Es Hay un como, texto muy bueno de Álvaro Dors, que es El orden de la violencia, y él llega a decir que de la violencia surge el orden. Pues, es lo que estamos viendo, o sea, de eso va a decir, de hecho diría Girard, o sea, los mitos antiguos no se diferencian en nada de nuestras constituciones laicas, no es lo mismo, o sea, véase bien, o sea, las constituciones surgen después de un conflicto violento. Si uno lee los mitos, por ejemplo, los homéricos, el orden surge después de una batalla contra los titanes. exacto. Y yo creo que pasar al punto más importante, regresar al dogma de la reversibilidad que dejé como iniciado, hace que el cristianismo, a diferencia de muchos otros mitos, sea superior a, digamos, al mito bolivariano, por poner un ejemplo, o el mito de los derechos humanos, o el de la Revolución Francesa en sí mismo. Y es porque el cristianismo dio a conocer, o más bien ejercita un dogma de una forma muchísimo más plena y más perfecta para de Maistre, que es este dogma por el cual los antiguos sacrificaban gente inocente, que es este de la reversibilidad. Y lo repito, que el inocente podía pagar por la culpa del culpable, por las penas del culpable o algo así. Y el cristianismo nos pone, digamos, a este ejemplar inocente que es el mismo Cristo. Y lo que añade y lo diferencia a todas estas malas interpretaciones de dicho dogma es que este inocente acepta el castigo libremente, lo acepta para sí. No es, digamos, el bebé que coge la tribu indígena y lo mata en el altar, sino que este inocente acepta ser sacrificado. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Yo cómo intento entender este tipo de cosas de forma clara, cómo veo que funciona. Por, por ejemplo, yo creo que esto mismo es lo que garantiza, por un lado, la mínima, el mínimo derramamiento de sangre. Cuando ya uno acepta de cierta forma la culpa y no se opone, digamos, a la resistencia externa. Por ejemplo, en teoría de juegos, el, el estado más perfecto para ambos jugadores es cuando los dos aceptan de cierta forma el beneficio, el máximo beneficio para los dos. Y para ello tienen que sacrificar, para ellos tienen que dar pasos atrás. Si yo siempre voy hacia adelante, si yo siempre me considero, digamos, inocente y acreedor de derechos, incluso, es que por eso digo que la modernidad va en sentido opuesto, siempre va a haber conflicto, porque nunca voy a merecer el castigo. Y si nadie merece el castigo, ¿sobre quién recae entonces la culpa? Y bueno, yo creo que eso se ve en Internet constantemente, la famosa cultura de la cancelación, creo yo. Eso no es sino como la turba enloquecida buscando a la culpable, a la bruja culpable, para poder desligar a la sociedad, porque esto también lo dice de Mestre. Es tan culpable el culpable en sí mismo como el que no lo castiga, el que lo deja impune. Entonces, ¿a quién nos volvemos culpables si no hacemos algo contra, no sé, digamos, si acá hay un pedófilo, por poner un ejemplo, y no hacemos nada? La misma sociedad, por así decirlo, queda atada, queda como amarrada, queda como manchada. Y bueno, como digo, la manera de hackear este problema es cuando uno a sí mismo se declara como culpable, siendo realmente inocente, entre comillas inocente, porque ya lo hablamos en el comienzo, nadie es inocente. Es el mismo Sócrates, ¿no? Que también inocente, él admite el castigo, ¿no? De las autoridades. O sea, no. Y es que también, por ejemplo, retomando ese tema del bebé que se sacrifica, habría que decirle a la audiencia por qué. Bueno, es que también de Mestre dice, ¿por qué las sociedades han buscado siempre el sacrificio de los niños o de las vírgenes o de, digámoslo así, de los animales más parecidos a nosotros? Bueno, porque hay que sacrificar lo que más puro pueda parecer. Porque esa sangre que se derrama no solamente purifica al niño, purifica a todos. O sea, el sacrificio llega a purgar las culpas de la sociedad. Por ejemplo, Girard habla mucho de esto, ¿no? De cómo los sacrificios en los mitos refieren mucho que curaban pestes, que era como una sota de los dioses, ¿no?
porque era una forma de limpieza, digámoslo así, de los pecados de todos, del desorden que ellos habían cometido ante la divinidad. Incluso, por ejemplo, la historia de Nínive, ¿no? De Job, digo, de Jonás, en la cual Jonás va y pide que el pueblo se arrepienta por sus pecados y todos cometieron sacrificios, todos se pusieron en cenizas, ¿no? Entonces es que la culpa de uno es una colectividad para con todos. Es muy distinto a la forma liberal que se entiende, que cada quien hace lo que quiere y lo que uno haga, pues es su culpa. Y no, aquí en el mundo no moderno, premoderno, se entiende de otra forma. La culpa de uno es culpa de todos. Todos están imbuidos en la culpa del otro. Entonces, esa sangre que uno puede derramar limpia al otro. Sí, todos somos culpables en virtud de uno, que sería Adán. Sí, y todos totalmente. somos, digamos, todos estamos salvados en virtud de uno, que sería Cristo también. Es que hay que entender también que eso refiere a una idea de origen común y de naturalidad social humana. Claro. Eso es lo importante. Y en los pensadores modernos, la nueva forma política de la modernidad con sus mitos ya no es así. Entonces, por eso en la modernidad era muy normal la teoría de razas. O sea, ¿por qué? Porque al desprenderse una idea del origen común, pues cada quien venía de un chango distinto, ¿no? Entonces había changos más, hay gente más cercana al chango que otro. Sí, eso, digamos que la teoría racista era la poligénesis en su momento, ¿Sí? que habían como cosas heréticas que decían que habían otras ramas de humanidad aparte de la de Adán. Obviamente todo muy interpretado con la Biblia, pero Sí, lo sí. menos racista era considerar que todos venimos de Adán. Esa es de la monogénesis, creo que se llama. Sí, la monogénesis. No, de hecho, por eso la teoría de la evolución darwinista quedó muy bien con las teorías racistas. De hecho, el mismo Darwin tendía con cuestiones racistas en sus libros, o sea, y no es de gratis, no es por un prejuicio, es que realmente una concepción, vamos a decirlo así, materialista solamente, negando ese origen común del hombre, pues podemos caer muy fácilmente en teorías de razas, ¿no? Sí, y yo sumaría la predestinación de corte calvinista, que es quizás como tan fuerte. Uh-huh. También creo que añadirle un poco de biologicismo a eso también termina por teorías racistas muy pesadas. Bueno, sí, básicamente esa cita es el dogma de la reversibilidad que ya comentamos, que yo creo que es lo más extraño, lo más loco de Mestre, pero al fin lo más interesante porque tiene que ver con esto que también los teólogos dan tantas vueltas, que es este misterio de la cruz. Y listo, pues, ¿qué más hará falta comentar? Podemos decir también que de Mestre dice, bueno, las instituciones de los sacrificios, no la, por ejemplo, acabó con un sacrificio, es decir, ¿por qué? Porque el cristianismo resuelve bien el problema. ¿Por qué? Porque se sacrifica plenamente al más inocente de todos, que es Dios. Entonces, Dios le hace el favor al hombre, vamos a decirlo así, que de Mestre dice, Dios le hace el favor al hombre, de que por medio de la cruz el hombre se volviera a ordenar. ¿Y por qué? Y dice de Mestre, ¿por qué donde está el cristianismo, donde el cristianismo comienza a expandirse, las instituciones sacrificiales se acaban? Pues porque terminan por responder a la necesidad del hombre de tratar de pactar con Dios, con esa unidad, ¿no? Primigenia, con el orden. Entonces, y también el orden tiene que ver con la unidad, y esta unidad también se daba precisamente por este sacrificio fundacional, que muchas veces alrededor también había una especie de comunión, y es interesante porque el cristianismo vuelve como a retomar esos temas, pero ahora es como la rememoración del sacrificio de Dios y, digamos, en la Eucaristía, y al mismo tiempo la comunión, que el tema, digamos, el tinte caníbal que puede llegar a tener, eso también me parece supremamente interesante, pero eso no lo desarrolla de Mestre, pero creo que algo así se podría como también buscar, porque quizás muchas otras civilizaciones o culturas tuvieron como este canibalismo ritual, pero eso pudo haber sido un tipo cuyo antitipo se muestra mejor claramente en la Eucaristía, ¿no? también hay que decir, mira, de Mestre diría, por ejemplo, ante los ilustrados, que la institución del sacrificio, los ilustrados pensaban que era pura barbarie, que era de gente estúpida, y dice de Mestre, no, o sea, sí es algo horripilante, dice de Mestre, sí es horripilante, pero no es por ser algo, no es algo meramente
barbárico, ahí se esconde algo de verdad detrás de eso, o sea, hay que entender que ahí se esconde algo de verdad, incluso en algo como el canibalismo, que sí es algo desagradable ver, o sea, es desagradable, sin embargo, hay un intento también de armonizar con el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, el canibalismo, se me decía Eliade, se comen a alguien que trata de imitar al Dios, y entonces cuando se comen a ese ser, esa persona, pues los demás comienzan a armonizar mejor con la naturaleza, hay un intento. Y claro que el cristianismo, creo que, no sé si es Jung el que llega a decir que el cristianismo fue atractivo para muchos pueblos porque tenía los prototipos de todas las creencias. Por ejemplo, es muy incómodo hablar del canibalismo, de decir, bueno, es que quizás el cristianismo sí tenga algo del prototipo de eso, es muy incómodo entre los cristianos, ¿no? Pero yo digo, pues es que no tiene nada de malo, porque yo creo que al contrario refuerza el cristianismo mismo, o sea, lo refuerza, lo está reforzando porque está respondiendo a las necesidades humanas más bajas, o sea, hay que decirlo, responde a unas necesidades bajísimas del ser humano. Sí, sí. Y bueno, no sé, voy a revisar a ver qué más podríamos comentar, pero sí me hubiera gustado como las objeciones. A mí también. Bueno, igual, Lalo, ¿tú tienes objeciones o cosas que comentar? Sería bueno. Sí, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. No, pues nomás, ya estamos en la parte de las preguntas, ¿verdad? Sí, ya puedes comentar, no hay problema. Ya, bueno, pues pues nada más primero felicitarlos porque también estuvo muy amena, nada más fui el único espectador, pero estuvo No, bastante no bien. fuiste el único, los demás se fueron. Ah, sí, cierto. Bueno, bueno, también quería comentar un poco y también hacer una pregunta relacionada porque pues personalmente de Maestre es muy importante para mí también porque pues fue la razón por la que, una de las 3 razones por la que me reconvertí al catolicismo, ¿no? La otra fue Bataille y Girardi, quería comentar a estos dos, que era que pues la razón de los sacrificios, como bien mencionan, es parte pues la necesidad del hombre de crear instituciones para compensar su naturaleza más baja a comparación de los dioses, pero también, como bien mencionan, es un mecanismo para mantener el orden, ¿no? Y pues uno podría, no me acuerdo dónde leí que la historia se puede resumir como a la historia de la creación de instituciones para evitar que los hombres se maten entre sí. Por ejemplo, en la premodernidad, por eso la idea de los genocidios, ¿no? La idea de los genocidios durante casi toda la premodernidad fue casi inexistente. Y los genocidios, como los conocemos hoy en día, tienen más, tienen más preeminencia durante la prehistoria, ¿no? Es decir, eh, estos periodos prehistóricos en el que hay residuos arqueológicos en el que pues, se define que hubo razas que directamente se extinguieron, así, razas directamente se extinguieron como los pigmeos que estaban en Irlanda, que eran de piel negra, extinguidos, no quedó nada, y también cierto grupo que era muy europoide, por así decirlo, en Norteamérica, también quedó completamente extinto. ¿Y por qué? Porque en la premodernidad, en la prehistoria no existían estas instituciones que permitían pues evitar que los hombres se mataran entre sí. Por ejemplo, cosas como el vasallaje, la esclavitud, nacieron precisamente para evitar que los hombres no se mataran completamente entre ellos. Y luego cuando regresan los genocidios, es en la modernidad. Es más, uno puede buscar la historia de los genocidios y es en la modernidad donde regresan, es después del siglo XVI, XVII, cuando regresa el genocidio, por ejemplo, el genocidio ruso a los circasios, el genocidio el genocidio chino que los chinos hicieron a los húngaros, creo que se llamaban así, en unos grupos protomongoles o mongoles budistas que ya no existen. En ese caso, en ese caso los sacrificios también evitan pues, el nacimiento de estas atrocidades, ¿no? O sea, de los genocidios que comienzan a aparecer solamente en la modernidad, que es cuando
pues existen las guerras totales, las guerras de masas, la antropología de masas, que pues, y hasta se podría decir que que es la impersonalidad burocrática y de la máquina la que permite el regreso pues de estas cosas que las instituciones sacrificiales habían evitado, ¿no? Que son los sacrificios, es decir, los genocidios. En ese caso, ¿sería la máquina y el Estado, las burocracias, la impersonalidad, enemigos de estas instituciones de sacrificios? Esa es mi pregunta. Bueno, también quiero agregar un comentario. Diría Girard que el hombre nace cuando se hace el primer acto de sacrificio. ¿Te acuerdas? O sea, Girard dice que cuando el hombre comenzó a sacrificar, donde se hizo el primer sacrificio es donde nace el hombre. ¿Sí te acuerdas? O tienes esa cita, ¿no? Bueno, yo creo que también el Estado trata de imitarlo, pero mal. O sea, si hay una especie también de catalizador. Sí, sí la hay, pero lo cataliza, yo creo que lo catalizan mal. Porque al fin y al cabo, instituciones como la policía, pues sí, o sea, terminan por poner un brazo, ¿no? a la violencia. Pero también el Estado lo que termina por hacer es, mientras pregona una idea, o sea, por ejemplo, el Estado moderno de los hombres libres, etcétera, y al mismo tiempo, eso es lo curioso, o sea, porque entre el Estado más pregona la libertad del hombre, más fuerte se hace su brazo, ¿no? Eso es bien interesante. Y entonces, y antes, más bien, esas instituciones servían, no eran tan fuertes como las actuales, pero eran más efectivas porque el hombre se dejaba gobernar. A mí me parece que eso es evidente, ¿no? O sea, el hombre se sabía gobernar. Y actualmente como tú mencionas, hay una especie, digámoslo así, de uso muy barbárico de la violencia a cada rato, pero es porque las instituciones, a pesar, digámoslo así, que sean más fuertes, el hombre no quiere que lo gobierne. Pero es por el mismo, me parece a mí que es por la misma razón del Estado, del Estado moderno, de decirle al hombre, tú eres libre, tú tienes derechos, ta, 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 ta. Y entonces uno se dice, entonces, ¿por qué tú me tienes que gobernar? Yo pienso que, por un lado, la democracia también ha facilitado que habiten, digamos, en un mismo país varias religiones, por así decirlo, o, digamos, ideologías. Y como habíamos comentado, estas ideologías o religiones discriminan quién es el que merece seguir viviendo, qué ensucia la sociedad, quién merece no estar en ella, quién merece pues morir. Al fin y al cabo todos tienen, por así decirlo, una doctrina sacrificial, y si son muchas, pues serán diversas esas doctrinas sacrificiales. Y creo que la solución democrática fue hacer casi que sacrificios cada 4 años o 6 años del gobernante pues de turno. Para mí eso es una especie de sacrificio porque, bueno, lo sacamos y ponemos otro, pues es eliminar la continuidad, que era algo como tan importante también para las sociedades, porque ahora es este combate entre secticas, creo yo, como entre sectas ideológicas. Y sí, al fin y al cabo, tumbar a un presidente se vuelve también en un acto sacrificial, y muchas veces ese mito del mismo partido empieza por alabar, digamos, el destrono de, no sé, de otro partido que llevaba mucho tiempo en el poder, por ejemplo. Como los de Morena con los del PAN, ¿no? Bueno, aquí en México, por ejemplo, pasó la cuestión de, si supiste, ¿no? De García Luna, que los gringos lo metieron a la cárcel porque García Luna hace lo mismo que Morena, dialogaba con el narco, hacía diplomacia con el narco, entonces, pues los gringos lo enjuiciaron y Morena está usando ese sacrificio, vamos a decirlo así, para legitimizarse, ¿no? Pero es que está haciendo lo mismo, Morena hace lo mismo que el PAN y el PRI, o sea, nada más están, digámoslo así, dialogan con el narco, hacen diplomacia con el narco, pero usan ese chivo expiatorio para expiar las culpas hacia el otro, ¿no? Eso eso sí. Alguien debe tener las culpas y casi que canalizar la culpa de toda la sociedad. Inmolarlo sería casi que garantizar la paz, cosa que nunca ocurre. Y yo creo que es por esta verdad también del cristianismo que se olvidó con tanta fuerza, que es esta del pecado original.
que Oye, para de Maistre, curiosamente, era una obviedad para todas las demás culturas, que todos, que había como una culpa, una desmesura que todos conocían y que solo podía ser apaciguada por sangre. sí. También hay Esto que se decir, olvidó. perdón, Juan, discúlpame. No, Perdón. no, dale, tranquilo, dale. No, es que haces unas cosas que digo, ay, cómo no. Es que también hay que decir algo, y eso retomando un poco a Girard, es que cuando sucede el sacrificio del cristianismo con Cristo, ya la sociedad no es lo mismo, o sea, la sociedad quiere sus ritos sacrificiales, pero saben que ya son inútiles. Entonces, bueno, Girard incluso llega a ser más extremo que de Mestre. Girard dice, o aceptamos el sacrificio cristiano o la sociedad se va a la destrucción total. Porque en nuestras sociedades hay un problema, o sea, se hacen sacrificios, pero no son tan efectivos como los antiguos. Eso Sí. es interesante, o sea, ¿cómo se evita ahora la violencia cuando las instituciones sacrificiales se ven y al mismo tiempo cuando una institución como la iglesia está tan moralmente golpeada, ¿no? Entonces, va a ser lo normal, va a ser lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? El uso indiscriminado de volar ciudades, porque el de gas es el mal, es el terrorista, hay que limpiar el terrorismo, ¿no? Entonces no hay un uso sabio de la violencia. Y también esto que para Girard, para de Maistre era tan importante, que era la centralización de la doctrina, pues lo que llamaríamos la infalibilidad. De como ya no existe dicha centralización, todo el mundo pues casi que se cree con la potestad de sacrificar al que considere. Sí, totalmente. Y yo creo que los derechos humanos son exitosos hasta cierto punto, obviamente con muchas imperfecciones, pero son exitosos porque también guardan cierta verdad. No completan, no una verdad plena, pero sí tienen una cierta verdad. Sí, pienso igual, y al fin y al cabo ayudan un poco a matizar la violencia. Sí, ayudan, pues es mejor eso que nada. Es mejor eso que nada, sí, es lo que le queda a las sociedades ateas, ¿no? Sí, pues igual si no hubiera nada, probablemente haya como un catalizador que haga que una doctrina supere, no sé, las microdoctrinas que se vayan creando, porque cuando la sociedad es como tan caótica, como tan heterogénea, tan disipada, no hay ninguna fuerza direccionada a ninguna parte. Pues hay muchas fuerzas que se bloquean entre ellas, sino que una de ellas adquiera más fuerza que las otras, y yo creo que con cierta facilidad termina casi que totalizándose. Y habría que ver si también es tan cierto esto de que ya no está tan, digámoslo así, que el mando no lo tiene uno. Yo considero que, por ejemplo, en las sociedades hay una diversidad de sectas o diversidad de religiones tradicionales, pero es que esa diversidad lo que ha hecho es neutralizarlas, ¿no? Y que, por ejemplo, el Estado sea el soberano, ¿no? O sea, claro, sí, no, eso ha debilitado la sociedad mucho más. Sí, sí. Y es que Estamos el Estado... más ocupados entre nosotros que, no sé, ante el problema, digamos. Porque además, ¿cómo identificar ese problema? Si cada uno tiene interpretaciones distintas de cuál es el problema, pues todos estamos ahí como peleándonos, no sé, en grupitos pequeños, nunca se hace pues nada grande. Y tampoco hay por qué, porque al fin y al cabo yo siento que el cristianismo también, el propósito no es volver un país cristiano, ¿cierto? Pues sí, pero no es el propósito primero. El propósito primero es salvar el alma individual de uno. Y sí, creo yo. Es que esa es la idea, porque, por ejemplo, es una idea platónica. Por ejemplo, la república platónica empieza con ordenar el alma al mundo, ¿no? Entonces, en las sociedades me parecen ateas, vamos a ver, porque son sociedades ateas, no son agnósticas, no se inicia ahí, se inicia, digámoslo así, como no hay una forma en la cual el hombre se tenga que ordenar a sí mismo, lo que tiene que hacer es que el Estado se haga más fuerte y ordenar. O sea, al hombre a la brava, sí. Sí, o sea, no queda de otra. Y es lo normal, o sea, yo, por ejemplo, quizás lo natural que vaya a pasar en un futuro con América, cuando como hoy en día la gente está tan alegre, descristianizándose, no saben lo que están haciendo, digo, es que ustedes no saben lo que están haciendo, lo que van a provocar es que vaya a haber minis chinas. Puede llegar a haber pequeñas chinas, a lo mejor no tan funcionales,
pero es lo que nos va a quedar, o sea, no va a haber de otra. Y creo que es preferible eso que haya un dictador fuerte, un Stalin, cuando el pueblo se ha descristianizado totalmente, a que tengamos un gobierno suave, porque no vamos a tener una forma en que se controle la violencia. Sí, igual una gran diferencia, y esto lo pienso mucho, es que para de Maistre era la sociedad que era previa al poder político, llamémoslo así, al poder del Estado, entre comillas Estado, porque también quizás uno cae en ciertos anacronismos usando esa palabra, pero actualmente me parece que es al contrario, que es el Estado el que crea sociedades y lo hace precisamente por medio de toda esta maquinaria ideológica, la educación, la publicidad y demás. Es el Sí, sí, Estado sí. el que construye la sociedad. No, que la educación, mira, por ejemplo, la propaganda de la educación, ¿no? Que se dice, no, es que hay niños sin educación. No es cierto. O sea, todos los niños tienen una cierta educación de la familia, ¿no? O sea, incluso el niño que no va a la primaria recibe una educación de la familia, una forma de comportarse, etcétera. Pero realmente es la educación que el Estado impone para que, digámoslo así, el orden estatal sea más funcional. Eso es lo que eso es realmente lo que es, no es que no tengan educación, sí la tienen, pero no es la educación que necesita el Estado para ordenar. Sí, bueno, esto es otro tema, pero ya la institución de la familia que también está como tan en contravía con la del mismo Estado muchas veces. Sí, sí, ¿no? Sí. Incluso de la forma del mercado, ¿no? Incluso, por ejemplo, para Marx, pues era bueno que las familias no existieran, o sea, que fueran a diluir, porque la familia es una construcción burguesa. Claro. Entonces, la familia va a tener que necesariamente desaparecer cuando el hombre por la máquina rompa los lazos. Entonces, yo creo que aquí el asunto es que estamos viviendo una sustitución de axiológica, ¿no? O sea, no es que seamos menos religiosos, no, seguimos siéndolo. Sencillamente tenemos otros dioses. Uh-huh. Sí, un gnosticismo, creo Sí. yo. Que desde mi punto de vista es espantoso, pero bueno, no voy a emitir un juicio si es bueno o no, o sea, yo estoy escribiendo lo que veo. Si a mí me preguntan es espantoso, o sea, yo lo veo aberrante, pero pues, hay gente que lo festeja, ¿no? Sí, sí. Personas con pelo Y, morado, por ejemplo. sí. Bueno, Y- me hubiera gustado las objeciones, pero pues déjame, bueno, voy a dejar de grabar y charlamos unos 10 minutos porque voy a ir a la iglesia, voy a ir a misa y voy a dejar de grabar. ¿Cómo se deja de grabar? Y ahorita se guarda y esto lo voy a meter a